Sus seres más queridos le escondieron un secreto perturbador por 30 años de su vida. Truman es un hombre amable que vive una vida de ensueño en la isla de Sea Haven. Está casado con Meryl, una mujer hermosa, y tiene un trabajo estable con buen sueldo. Un día se alista para ir a trabajar y al salir de casa saluda a sus vecinos con su frase de siempre: buenos días, y por si no los veo, buenas tardes y buenas noches. Justo antes de subir al coche, un objeto misterioso cae del cielo y se estrella cerca de él. Truman se acerca con curiosidad para ver qué fue, pero no encuentra nada claro. Más tarde, mientras maneja, escucha en la radio que un avión que sobrevolaba la isla perdió algunas piezas y decide creerlo y sigue con su día. Ya en la oficina, intenta hacer una llamada en secreto a Fiji. Pregunta por una mujer llamada Lauren Garland, pero no consigue ninguna información. Cuelga justo cuando su jefe se le acerca para pedirle que vaya a la isla de Harbor a cerrar un trato con un cliente. Truman va al muelle para tomar un bote, pero no logra subirse. Le tiene miedo al mar abierto, así que vuelve a casa. Esa noche, Truman pasa el rato con su mejor amigo de toda la vida, Marion, y le cuenta que sueña con dejar la isla y viajar por el mundo, especialmente a Fiji. Después de conversar un rato, Marlon se va y Truman se queda solo en la playa. Ahí recuerda el accidente en el que perdió a su padre. Ese día, años atrás, estaban navegando cuando empezó a empeorar el clima. Su padre quería volver, pero Truman, a un niño, le pidió quedarse un poco más. La tormenta se volvió más fuerte y su padre cayó del bote. El mar se lo llevó. Desde entonces, Truman ha tenido miedo al océano. Mientras revive el recuerdo, empieza a llover, lo que hace la escena más dramática, aunque, curiosamente, solo llueve sobre él. Más tarde, de vuelta en casa, Truman intenta convencer a Meryl de dejar todo y salir a explorar el mundo. Pero ella le dice que tienen deudas y en lugar de apoyarlo, le sugiere tener un bebé si lo que busca es una aventura. Al día siguiente, Truman va rumbo al trabajo cuando de pronto ve a un hombre en situación de calle que es idéntico a su padre. Truman se le acerca, pero justo cuando está a punto de hablarle, un grupo de personas aparece de la nada y se lleva al hombre rápidamente en un autobús. Más tarde, Truman le cuenta lo que pasó a su mamá, pero ella le dice que seguramente lo imaginó porque lo extraña y que a ella también le pasa a veces. Después, Truman baja al sótano y abre un viejo baúl lleno de recuerdos. Ahí encuentra algunas fotos y un suéter rojo de mujer, lo que lo hace recordar su época en la universidad. En ese tiempo, un día cruzó miradas y sonrisas con una chica que le gustó mucho, llamada Lauren Garland. Pero justo cuando pensaba acercarse, Meryl chocó con él y Lauren desapareció. Con el tiempo, Meryl y Truman se fueron acercando, pero él nunca pudo olvidar a Lauren. Hasta que un día se la volvió a encontrar en la biblioteca. Truman le preguntó si podían salir a cenar alguna vez. Lauren le dijo en voz alta que no, pero al mismo tiempo escribió en su libreta la palabra ahora y le susurró que si no era en ese momento, ya no podría ser. Entonces escaparon de las cámaras de la biblioteca y se fueron juntos a la playa, donde se besaron. Pero de pronto un auto se acercó y Lauren se asustó. Ahí fue cuando ella le confesó a Truman que en realidad se llamaba Sylvia y que todo en su mundo era una mentira, que todos simplemente estaban fingiendo. Truman quedó confundido, pero en ese momento un hombre mayor bajó del coche diciendo que era el padre de la chica. Afirmó que ella tenía problemas mentales y que nada de lo que decía era cierto. Antes de irse con ella, el hombre mencionó que se mudarían a Fiji. Desde entonces, Truman se quedó con el suéter de la joven y sueña con ir a Fiji para encontrarla. Vamos a entrarle al análisis que se va a poner muy bueno. Lo inquietante del mundo de Truman es lo que revela del nuestro, porque aunque él vive en una simulación, nosotros también crecemos en entornos que moldean, sin que lo notemos, lo que creemos que es real, deseable o posible. Desde niños, las estructuras sociales nos enseñan cómo ver el mundo y cómo vernos a nosotros mismos. Hace poco leí un artículo que veía la película a través del concepto de hábitus del sociólogo Pierre Bourdieu. Me pareció fascinante y quiero explicarlo de manera sencilla y accesible. Pero te advierto algo: entender este concepto puede cambiar por completo la forma en que miras tu realidad. El hábitus es como un molde invisible que se forma desde pequeños. Con todo lo que vemos, escuchamos y vivimos en casa, en la escuela y en la calle, vamos aprendiendo, sin que nadie nos lo diga directamente, qué está bien y qué está mal, qué vale la pena, qué es posible y qué no, etc. Y una vez que eso se mete dentro de nosotros, empieza a condicionar la manera en que actuamos. Tomamos decisiones que sentimos libres, pero que en gran parte ya venían marcadas por ese molde. Como todo eso lo vivimos desde siempre, nos parece natural. Y cuando algo se siente natural, deja de cuestionarse. Truman cree que todo lo que hace, su trabajo, sus amigos, su matrimonio, incluso quedarse en la isla, es producto de su propia elección. Pero en realidad, todas esas elecciones están hechas dentro de un mundo creado para él. Un hábitus artificial diseñado para que nunca dude. Incluso sus miedos han sido sembrados así.
poco a poco. El hábitus no se impone a la fuerza, se construye tan despacio que al final lo sentimos como propio. Es un condicionamiento que no se siente como tal porque se vive como si fuera natural, como si siempre hubiera sido así. Y por eso no hace falta que nadie obligue a Truman a quedarse. Todo está diseñado para que no se le ocurra irse. Los vecinos amables, la escuela, los comentarios diarios, los medios diciendo que lo de afuera es peligroso. 30 años viviendo eso bastaron para que no cuestione nada. Y esto, en distinta medida, nos pasa a todos. Muchas veces creemos que nuestras decisiones son libres y nuestras creencias son propias, pero en realidad estamos actuando desde esquemas que nos fueron moldeando sin que nos diéramos cuenta. Pensamos en cómo aprendemos a ver a los demás. Muchas de nuestras ideas sobre ciertos grupos sociales no vienen de reflexionar, sino del entorno en el que crecimos. Si desde chicos escuchamos que los pobres son flojos, que los ricos son egoístas, que los inmigrantes quitan trabajos o que las mujeres son emocionales y los hombres racionales, terminamos absorbiendo esos mensajes. Con el tiempo se vuelven normales y dejamos de verlos como prejuicios y empezamos a verlos como sentido común. Y actuamos desde ahí, desconfiando, evitando, burlando o juzgando, incluso sin darnos cuenta. Por eso este análisis no va a ser solo sobre Truman, sino también sobre nosotros. De cómo hemos sido moldeados por entornos que nos dijeron muchas veces implícitamente qué vale y qué no, qué está bien y qué está mal, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y tal vez sirva para pensar en cómo esos esquemas se repiten y qué pasa cuando algo dentro de nosotros empieza a sospechar que el mundo no es como nos lo contaron. Ya en el presente, mientras Truman va conduciendo rumbo a su trabajo, la radio comienza a fallar y de repente escucha una voz que narra en tiempo real todo lo que él está haciendo. Luego la radio vuelve a la normalidad y el locutor se disculpa diciendo que accidentalmente captaron señales de la policía. Cada vez más desconfiado, Truman corre hacia un edificio. Al intentar entrar al elevador, se sorprende al ver a un equipo técnico con audífonos y micrófonos como si fuera parte de un programa de televisión. La seguridad del lugar lo detiene y lo saca del edificio. Después, Truman va a ver a su amigo Marlon y le cuenta todo lo extraño que ha estado pasando. Marlon le responde que todo está en su cabeza. Aún así, Truman le confiesa que piensa irse por un tiempo. De regreso en casa, Truman está con su madre y con Meryl y juntos revisan su álbum de fotos. Al mismo tiempo, en la televisión aparece un programa que dice que no hace falta salir de casa para conocer el mundo, como si alguien supiera la verdad sobre Truman y todos estuvieran tratando de convencerlo de quedarse. Algo importante del hábitus es que una vez formado, tiende a protegerse a sí mismo. Las personas lo repiten sin pensarlo y eso lo refuerza. Y el mismo entorno que lo creó se encarga de validarlo todo el tiempo. Es como un círculo cerrado. Cada cosa sostiene a las demás y cualquier intento de romperlo se ve como una amenaza que hay que frenar, suavizar o hacer pasar desapercibida. Cada vez que Truman hace algo inesperado, el sistema reacciona de inmediato. Hemos visto cómo aparece alguien cercano con una explicación, cómo los medios le mandan mensajes para que crea lo que quieren que crea, o pasa algo que lo distrae de la duda que tenía. Y así funciona también nuestra sociedad. Cuando alguien empieza a cuestionar lo que aprendió desde niño, su lugar, su clase, su género, su religión, sus ideas sobre el éxito o el poder, se vuelve una amenaza para todo el sistema. Y el sistema, igual que en el show, se defiende. Nos llenan de mensajes y propaganda que nos mantienen tranquilos y distraídos. Nos dicen quiénes somos, qué deberíamos querer y hasta quiénes son los enemigos. Y quienes compran esa ilusión, igual que los personajes alrededor de Truman, la refuerzan sin darse cuenta. Cuando alguien se atreve a cuestionarla, muchas veces lo ridiculizan, lo aíslan o en casos extremos lo atacan. El sistema no se mantiene solo porque alguien lo imponga desde arriba, sino porque está en todas partes, tan naturalizado que actúa a través de lo cotidiano sin que lo notemos. Truman empezó a dudar de su mundo, pero lo que hace tan difícil su salida, además de los obstáculos de la producción, es que todo a su alrededor insiste en convencerlo de que está equivocado, que todo está en su cabeza y que no debería dudar. Poco después, las mujeres se van y Truman se queda viendo sus fotos de boda. De pronto, nota algo extraño. En todas las fotos, Meryl está cruzando los dedos, lo que sugiere que nunca se casó con él de verdad. Al día siguiente, Truman intenta viajar a Fiji. Va a una agencia para comprar los boletos, pero la vendedora le dice que es temporada alta y que no hay vuelos disponibles hasta dentro de al menos un mes. Desesperado, decide tomar un autobús a Chicago, pero curiosamente, el camión se descompone justo cuando el conductor intenta arrancarlo. Para Truman ya es evidente que algo raro está pasando, así que vuelve a casa, frustrado, e invita a Meryl a subir al coche. Una vez dentro, le pide que preste atención a lo que pasa a su alrededor y le demuestra cómo puede predecir qué personas aparecerán. Todos están repitiendo lo mismo una y otra vez. Meryl se pone nerviosa e intenta cambiar de tema, pero Truman pone seguro al coche y la lleva a dar una vuelta fuera de la isla. Nota que en cada cruce les bloquean el paso, pero logra esquivar a los autos tomando el camino contrario, donde curiosamente ya no hay tráfico. Al cruzar el puente de salida, los detiene un grupo de policías que les dice que hubo un accidente
en una planta nuclear cercana. Truman les agradece, pero uno de los oficiales comete un error. Lo llama por su nombre, a pesar de que nunca se habían visto. Truman, cada vez más sospechoso, se baja del coche e intenta escapar de la isla, pero unos hombres lo alcanzan y lo obligan a regresar a casa. El hábitus se mantiene mientras el entorno lo confirma, pero basta con que empiecen a aparecer pequeños choques con la realidad para que esa estructura se agriete desde dentro. Son momentos en los que lo aprendido deja de funcionar. La brújula interna que antes te guiaba ya no alcanza o empieza a señalar en direcciones contradictorias. Eso se siente como perder el suelo. Las reglas que te daban seguridad ya no sirven y todavía no tienes otras nuevas. Y muchas veces no es por algo enorme, sino por cosas pequeñas. Una situación que no encaja, una conversación incómoda, una pregunta que no te deja en paz, incluso algo tan simple como escuchar esto ahora. A veces basta una fisura para que todo empiece a crujir. Cuando lo aprendido deja de coincidir con lo que vives, ya no puedes hacer como si nada. El cuerpo lo nota aunque tu mente quiera resistirse. No sabes bien hacia dónde vas, pero sí sabes que no puedes seguir igual. Da miedo, pero también es el primer paso hacia la libertad, porque nadie puede salir de una jaula que no sabe que existe. Y ese momento, cuando el hábitus deja de sostenerse, abre la posibilidad de empezar a elegir distinto. Para Truman, en este punto ya no hay vuelta atrás. De vuelta, Meryl trata de convencer a Truman de que todo está bien, pero de repente interrumpe la conversación para promocionar de forma muy extraña una marca de cacao, como si estuviera haciendo un comercial. Truman, confundido y molesto, le exige saber la verdad y le pregunta si ella también está involucrada en todo esto. Justo en ese momento, aparece Marlon en la puerta y se lleva a Truman a tomar una cerveza. Marlon le asegura que nadie conspira contra él, porque si fuera cierto, él también tendría que estar involucrado y jamás podría mentirle a su mejor amigo. Lo que Truman no sabe es que un hombre llamado Christoph le está diciendo a Marlon exactamente qué decir a través de un audífono. Marlon le dice a Truman que le tiene una sorpresa y lo lleva al puente. Ahí aparece el hombre que Truman creía que era su padre y resulta que tenía razón. Padre e hijo se abrazan mientras Christoph da instrucciones a su equipo para mover las cámaras y capturar el momento más emotivo desde los mejores ángulos. Gente de todas partes del mundo observa la escena conmovida desde sus televisores. Es entonces cuando se revela que Truman es el protagonista del programa de televisión en vivo más visto de la historia. Truman fue un bebé no deseado que una empresa adoptó legalmente. Desde que estaba en el vientre de su madre, su vida ha sido grabada con cámaras ocultas y transmitida en vivo, sin pausas, todos los días durante 30 años. El programa genera enormes cantidades de dinero gracias a los productos que se usan dentro del show. Pero Truman no sabe que todo es una farsa. La isla en realidad es un set gigante cubierto por una cúpula que simula el cielo, el clima y la temperatura. Christoph es el creador y director del programa. Todas las personas que rodean a Truman, incluyendo sus padres, Meryl y Marlon, son actores. Sylvia también lo fue, pero fue la única que realmente se preocupó por él y por eso la despidieron después del incidente en la playa. Tras el reencuentro con su padre, Christoph aparece en un programa de entrevistas. Ahí explica que el actor del padre de Truman se coló al set porque estaba molesto de que lo hubieran sacado. Lo sacaron porque a medida que Truman crecía necesitaban encontrar formas de asegurarse de que no saliera de la isla. Desde niño, Truman soñaba con ser explorador, pero sus maestros trataban de desanimarlo o de inculcarle miedo. Hasta que a Christoph se le ocurrió hacer que su padre muriera ahogado y desde entonces Truman le tiene miedo al agua. Cuando el presentador le pregunta por qué cree que Truman tardó tanto en sospechar que todo era una mentira, Christoph responde: porque aceptamos la realidad que se nos da. En ese momento, Sylvia llama al programa y le dice a Christoph que lo que le está haciendo a Truman es terrible. Sylvia se ha convertido en activista y lucha por su libertad. Christoph le contesta que le ha dado a Truman una vida mejor que la del mundo real, que según él está completamente corrompido. Dice que la isla es como debería ser el mundo. Asegura que Truman puede irse cuando quiera, que no hay forma de detenerlo si en verdad desea descubrir la verdad, aunque cree que en el fondo Truman prefiere quedarse en su jaula. Cuando Sylvia cuelga, el presentador dice que salvo por una minoría furiosa, el programa ha sido una experiencia completamente positiva para la mayoría de los espectadores. Aceptamos el mundo que se nos presenta. Esa frase resume mucho de lo que hemos estado hablando. La realidad que tenemos delante la tomamos como algo natural, como si así fueran las cosas, y al actuar según esa realidad terminamos reforzándola, para bien o para mal. Hasta ahora hemos visto cómo el hábitus se forma sobre todo en la infancia, con la familia, la escuela y el entorno cercano. Pero hay dos fuerzas muy poderosas que lo refuerzan y lo moldean todo el tiempo: los medios de comunicación y hoy
las redes sociales. Igual que hace Christoph con Truman, los medios nos muestran historias editadas que construyen relatos para instalar ciertas ideas en la gente e influir en sus creencias. Y casi siempre tomamos esas historias como si fueran verdades. Un ejemplo reciente: a finales de 2024, un inmigrante eliminó a una joven en Estados Unidos y la noticia causó conmoción. Según el medio, el agresor fue descrito como migrante por la BBC, hombre por US News o inmigrante ilegal por Fox News. Esas palabras no son neutras. Cada una crea una narrativa distinta. Fox News, por ejemplo, alimenta la idea de que los inmigrantes son un peligro, y después de esa cobertura, alguien escribió en redes que se alegraría al ver millones de inmigrantes ilegales deportados. Si eso evita otro caso así, habrá valido la pena. Pero, ¿es cierto esa narrativa? Un estudio de 2024 de Abramitsky y colegas muestra algo distinto. En los últimos 150 años, los inmigrantes han tenido, como grupo, tasas de encarcelamiento más bajas que los nacidos en Estados Unidos. Hoy, un inmigrante tiene un 60% menos de probabilidades de terminar en prisión y 30% menos si lo comparamos solo con blancos nacidos en Estados Unidos. En otras palabras, la idea de que los inmigrantes van a delinquir no está respaldada por los datos. Y eso es solo en los medios tradicionales. En redes sociales, el algoritmo hace algo parecido a Christoph, moldea lo que vemos. Muchas investigaciones muestran que las plataformas priorizan el contenido que genera emociones fuertes, sobre todo enojo, indignación o sorpresa, porque eso hace que interactuemos más. Por eso las redes terminan amplificando publicaciones que buscan provocar. Y como el negocio está en el engagement, muchas páginas crean contenido pensado para eso. Frases y videos fuera de contexto o titulares engañosos y noticias falsas. Y así vivimos en lo que llaman la era de la posverdad, donde la realidad se distorsiona para manipular nuestras creencias y emociones, ganar dinero o influir en la opinión pública. En este contexto, las noticias falsas tienen ventaja sobre los hechos porque están hechas para explotar cómo funciona nuestra mente. Confirman lo que ya pensamos, se repiten hasta que parecen reales y sobre todo apelan a emociones intensas. Y cuando algo nos indigna o nos conmueve, lo creemos y lo compartimos sin pensar. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Es que varios estudios muestran que incluso cuando se presentan pruebas claras o explicaciones muy directas, muchas personas prefieren seguir creyendo la mentira porque encaja mejor con lo que ya piensan o quieren creer. Están tan comprometidos emocional e ideológicamente con esa idea que les resulta más doloroso cambiar de opinión que seguir equivocados. Y el resultado es que aceptamos las mentiras que se nos presentan. No investigamos a fondo ni buscamos las fuentes originales. No dudamos y poco a poco nuestra percepción del mundo se va moldeando hasta crear una realidad distorsionada tan artificial como la de Truman. Al igual que él, creemos que nuestras creencias y decisiones son completamente nuestras, cuando en realidad han sido moldeadas por el algoritmo o por intereses ajenos sin que siquiera lo notemos. Y hoy creo que somos más fáciles de manipular. La tecnología, que está comprobado que reduce la concentración y el pensamiento crítico, nos acostumbra a consumir todo rápido y sin profundidad. Y cuando pensamos de manera superficial, nos volvemos más manipulables. Terminamos aceptando lo que nos conviene y lo más sencillo, en lugar de detenernos a cuestionar. Y no son solo los algoritmos, Nosotros mismos en redes armamos un guión, elegimos fotos y videos para mostrar solo lo que nos conviene y terminamos construyendo una versión editada de nuestra vida. Esa puesta en escena no solo engaña a otros, también nos engaña a nosotros. Poco a poco distorsiona nuestra idea de lo que es normal y nos llena de expectativas irreales. En vez de vivir la vida como es, empezamos a buscar momentos instagramiables o dramáticos para alimentar la historia que queremos contar. Al final, casi siempre terminamos aceptando la realidad tal como nos la presentan, a menos que hagamos el esfuerzo de pensar críticamente. Con el mundo actual ese esfuerzo es más difícil, pero vale la pena intentarlo. No quiere decir que todo sea mentira ni que tengamos que desconfiar de todo, pero sí que es saludable dudar un poco más, porque eso nos ayuda a no caer tan fácil en la manipulación y en el engaño. La próxima vez que te llegue una noticia o publicación y te den ganas de creerla sin más, puedes hacer algo muy sencillo. Cuestiona la fuente y el propósito. Pregunta quién la cuenta y con qué interés. Busca otras versiones y contrástalas. Mira el contexto. ¿De dónde salió y qué hay detrás? Y no tomes nada como verdad absoluta, ni siquiera lo que confirma lo que tú ya piensas. Al día siguiente, Truman vuelve a su rutina como si nada hubiera pasado. Todo indica que reencontrarse con su padre calmó un poco su inquietud por descubrir la verdad. Va al trabajo y cumple con sus tareas. Meryl decide dejarlo por su comportamiento paranoico, así que esa noche empaca sus cosas mientras Truman baja al sótano a organizar las suyas. Pero a la mitad se cansa y se queda dormido ahí mismo sobre una cama improvisada. Christoph nota algo extraño en las cámaras, así que envía a Marlon a investigar.
investigar y descubre que lo que parece Truman durmiendo en realidad es un muñeco inflable. Truman ha escapado. Pero antes de continuar, vamos a comentar algo. La historia de Truman también puede verse como una especie de alegoría moderna de la caverna de Platón. En ese mito, unos hombres están atados dentro de una caverna mirando hacia una pared donde solo alcanzan a ver sombras proyectadas. Esas sombras son todo lo que conocen, así que creen que eso es la realidad. Hasta que uno de ellos logra escapar y salir al mundo exterior. Al principio, la luz del sol lo enceguece y le duele ver las cosas tal como son, pero con el tiempo, sus ojos se acostumbran y entiende que todo lo que había creído durante toda su vida no era más que una sombra de la realidad. De vuelta con la historia, con Truman desaparecido, no hay nada que mostrarle al público. Así que Christoph toma una decisión histórica: cortar la transmisión en vivo por primera vez desde que empezó el programa. El mundo entero se queda en shock. Christoph ordena que todo el equipo en la isla lo busque, pero nadie lo encuentra. Entonces decide buscar en el lugar menos esperado, el mar. Las cámaras comienzan a rastrear el océano y, para sorpresa de todos, encuentran a Truman navegando solo en un velero. Como dije al inicio, lo más inquietante de esta película es lo que nos muestra de nuestro propio mundo. El mundo de Truman es construido, pero después de todo lo que hemos hablado, podemos darnos cuenta de que el nuestro también lo es. Voy a recapitular brevemente lo que he explicado para reforzar el aprendizaje. Nuestro mundo está construido por sistemas que desde pequeños nos enseñan cómo pensar, cómo vivir, qué es el éxito, qué es la belleza, qué cosas importan, etc. Sin darnos cuenta, vamos formando una idea del mundo que sentimos como nuestra, pero muchas veces no lo es. Creemos que elegimos libremente, pero casi siempre estamos eligiendo dentro de un menú que ya estaba armado y ni siquiera lo cuestionamos porque lo tenemos tan interiorizado que nos parece natural, como si la vida fuera así y punto. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? El primer paso es darnos cuenta. Solo eso abre una grieta. No cambia todo de inmediato, pero por esa grieta puede entrar aire nuevo, una idea diferente o una duda. Y esas dudas son importantes porque si gran parte de lo que somos fue aprendido, también se puede desaprender. O mejor dicho, reaprender de otra forma. Lo segundo es entender que salir del hábitus, o al menos mirarlo desde afuera, no pasa de un día para otro. Es un proceso. A veces empieza con algo tan simple como no seguir una costumbre solo porque siempre se ha hecho, cambiar de entorno, cuestionar algo que todos dan por hecho, decir que no cuando todos dicen que sí, o tomar un camino que los demás no entienden. Y lo tercero es aceptar que ese proceso incomoda a uno mismo y también a quienes nos rodean. Porque cuando alguien rompe el guión, obliga a los demás a mirarse y preguntarse si ellos también están actuando. Y no todo el mundo está listo para esa pregunta. Pero ahí está la oportunidad de vivir con un poco más de conciencia de lo que cargamos, de lo que repetimos sin pensar y de lo que imitamos sin darnos cuenta. Y desde ahí, tal vez, empezar a elegir con un poco más de autenticidad. La transmisión se reanuda y todo el mundo sigue con atención cómo Truman avanza por el agua. Desesperado, Christoph usa el sistema de control climático del set para provocar una tormenta. Intenta asustar a Truman para que regrese, pero en lugar de rendirse, Truman desafía la tormenta y grita al cielo que solo la muerte lo detendrá. Furioso, Christoph ordena aumentar al máximo el nivel del viento. El nombre de Christoph suena parecido a sin Cristo, y eso puede interpretarse como una especie de figura divina, pero en versión distorsionada, casi como el opuesto a la idea del Dios cristiano. Él es el creador del mundo de Truman y todo lo ve y controla desde arriba, pero a diferencia de un padre protector, es un padre que explota a su hijo y que está dispuesto a sacrificarlo a nombre del entretenimiento. Volviendo a la historia, las olas se levantan con fuerza por el viento y Truman está a punto de ahogarse. Pero justo en ese momento, conmovido, Christoph detiene la tormenta y despeja el cielo. Truman se incorpora, exhausto pero firme, y sigue navegando hasta que su barco choca contra el límite del set, el falso cielo. Llora de emoción. Por fin lo logró. Ha llegado al final de la cúpula. Baja del velero, camina por la superficie del muro y sube unas escaleras que lo llevan a una puerta. Cuando está a punto de salir, Christoph le habla por primera vez. Se presenta como la persona que ha estado viendo cada uno de sus pasos desde que nació. Christoph intenta convencerlo de quedarse, diciéndole que el mundo real no es mejor, que allá también hay mentiras, pero aquí no hay nada que temer, lo cual resulta un poco irónico, ya que toda su vida lo condicionó a tener miedo. Truman guarda silencio, se queda pensando. Christoph le pide que diga algo y entonces Truman se dirige al público, a todos nosotros, con su icónica frase: por si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después sonríe, hace una reverencia y se va del show. Al verlo, Sylvia se alegra y sale corriendo de su casa. Todo el mundo celebra la decisión de Truman y el final del programa. Christoph corta la transmisión. La película termina mostrando a dos espectadores que, tras todo lo vivido, simplemente preguntan qué más hay en la televisión.
Esta última escena me pareció durísima. La audiencia volvió a su vida con total apatía y simplemente cambió de canal. Para ellos solo fue un programa que terminó. No se dieron cuenta de que durante años habían sido cómplices de los abusos contra Truman. Sabían que su vida era una mentira, que él no era consciente de nada. Lo vieron sufrir, enamorarse, llorar, desesperarse, casi morir en vivo. Y aún así siguieron mirando. Y cuando todo acabó, cambiaron de canal como si nada. Es incómodo ver esa escena porque nos pone un espejo. Qué fácil deshumanizamos a alguien cuando lo vemos a través de una pantalla. Dejan de ser personas y se vuelven personajes para nuestro entretenimiento. Es muy cómodo mirar el dolor de otros cuando se siente lejano, cuando no tenemos que hacernos responsables. Pasa todo el tiempo, en realities, en redes, en noticieros, en cualquier video que se hace viral. Vemos a alguien pasar por algo terrible y lo consumimos como si fuera contenido, como si su vida fuera parte de un espectáculo que se comenta, se critica o se comparte sin consecuencias. Vemos, opinamos y después seguimos con lo nuestro sin pensar que del otro lado hay alguien que tiene que seguir viviendo con eso que nosotros solo vimos unos segundos. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces tratamos la vida de alguien como entretenimiento? Y lo peor es que, igual que en la película, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero bueno, quiero cerrar con mi parte favorita de la película, la secuencia en la que Truman logra escapar. Para mí, cuando rompió el cielo artificial fue como si hubiera roto con todo su hábitus, toda esa estructura invisible que lo había formado y limitado durante toda su vida. En teoría siempre pudo irse, no estaba encadenado ni amenazado, pero su verdadera jaula no se veía, estaba hecha de creencias. Por eso, para salir, tuvo que ir desarmando poco a poco todo lo que daba por cierto. Bourdieu decía que el hábitus no determina del todo a una persona, pero sí la empuja con mucha fuerza. Y a veces, cuando se acumulan experiencias, dudas y pequeñas grietas en ese sistema, aparece algo distinto, una agencia, la capacidad de actuar de otra manera. Eso para mí representa la salida de Truman. Primero empezó a cuestionar y esa grieta le permitió tomar una decisión que no estaba en el guión que lo moldeó. En su camino final se enfrentó a una tormenta externa que era también una tormenta interna. Todo lo que había aprendido le decía que se detuviera, pero siguió avanzando hasta llegar a la puerta. Y cruzarla fue asumir que desde ese momento sería él quien escriba su historia, aunque todavía no sepa cómo hacerlo. Del otro lado de la puerta solo había oscuridad, y esa oscuridad representa la incertidumbre. No hay garantías, pero aún sin saber qué hay, la decisión de buscar algo más auténtico, aunque duela y nadie más lo entienda, creo que vale más que quedarse viviendo en una mentira. Así Truman hace honor a su nombre. Truman suena como True Man, hombre verdadero. Mientras todos a su alrededor actuaban, él fue el único que se mantuvo real y se convirtió en símbolo de alguien que no acepta que la realidad que le impusieron lo defina por completo. Puede que nosotros no vivamos dentro de un programa de televisión, pero sí dentro de guiones ajenos. Así que la salida de Truman no fue solo suya, también es una imagen de lo que podríamos hacer nosotros. Quizás lo más difícil no sea salir del lugar donde hemos estado toda la vida, sino atrevernos a imaginar que existe algo más, algo fuera de lo que nos dijeron que era lo que toca. Al final, vivir no es seguir un libreto. Vivir de verdad, para mí, es aprender a escucharte, aunque no tengas claro el camino. Aunque sepas que al cruzar la puerta vas a perder algunas cosas. Quizás justo ahí empieces a encontrarte.